¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto este día y con esta foto por allá del sureste mexicano. A mí me encantan los colores que se ven en la naturaleza y aquí pues no solamente es lo verde del paisaje, sino principalmente esas aves tan hermosas y esos colores que tienen colores que no los puede igualar nadie porque Dios es el que las pinta, digámoslo así. Dios es el artista, Dios es el que crea esos colores tan hermosos en estas aves también, muy hermosas. Quiero que platiquemos hoy la historia de un hombre que humanamente tenía pues lo que se considera suficiente para ser feliz un buen trabajo, era pues jefe de su trabajo, tenía una bella casa, tenía mucho dinero, ya sabe que generalmente se piensa que mientras más dinero tengamos, pues más felices vamos a ser, ¿verdad? Y andamos buscando aquí y buscando allá y haciendo y llegamos a un punto no solamente en cuanto a economía, sino también en cuanto a logros, que somos el jefe, que tenemos esto, que logramos lo otro, compramos una casa, quizá compramos un auto, pero nos damos cuenta que llegamos ahí y pues, ¿dónde está la felicidad, verdad? Porque la felicidad no es un destino final, como nos han hecho creer, ¿no? Sino es una forma de vivir y sobre todo esa forma de vivir es que estás satisfecho en cualquier situación que vives, estás contento, tienes contentamiento porque disfrutas la paz de Dios, la paz que solamente Dios da. Tengas mucho, tengas poco, estás contento, te sientes pleno, te sientes feliz, sabiendo que la vida siempre es, a veces tienes, a veces no tienes, pero depende de tu actitud y en este caso la confianza en Dios. Y este hombre, eh, pues se sentía así, insatisfecho, se sentía, a pesar de que tenía varias cosas, pues no estaba satisfecho. Bueno, además la gente lo odiaba. Ahorita vamos a platicar por qué, pero un día sucede algo en el pueblo donde este hombre estaba, este hombre que se llama o se llamó, ¿verdad? Zaqueo, tuvo un encuentro con Jesús y dice ahí este libro de Lucas, capítulo 19 verso 1 al 10. Vamos a ver la primera parte de estos versos. Dice el verso 1 al 3. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad, había allí un hombre llamado Zaqueo que era jefe, fíjese, por eso le digo, era el mero mero de los cobradores de impuestos que se llamaban publicanos, en ese tiempo les decían publicanos, muy rico, quería ver cómo era Jesús. Entonces Jesús iba pasando por allí, eh, iba hacia Jerusalén, donde iba a una fiesta, la fiesta de la Pascua, iba a ser crucificado después. Entra a Jericó, la ciudad famosa por los dátiles, por su bálsamo, y ahí estaba Zaqueo, despreciado por sus propios compatriotas, porque Zaqueo cobraba el impuesto de ellos, de los judíos, para los romanos que dominaban en ese tiempo a los judíos. Se le consideraba a Zaqueo pues un pecador, ¿verdad? Un gentil, una persona que no podía entrar ni siquiera a la sinagoga, ¿verdad? Estaba a la par, Zaqueo, de los ladrones, de los asesinos, de los pecadores. Entonces, Zaqueo era un poquito o un muchito relegado. Entonces, la historia nos habla, ¿verdad?, de que este hombre era jefe, Zaqueo era jefe de los publicanos, los que cobraban impuestos, le digo, y era rico, o sea, se había hecho rico a costa de cobrar más, ¿verdad? Los impuestos. Bueno, desde ese tiempo a veces pasaban cosas así, eh, y era odiado, lo digo, por el mismo pueblo, pero dentro de sus lujos, dentro de sus parrandas, digámoslo así, ¿verdad? Había escuchado de Jesús.
un hombre que hacía milagros, un hombre que enseñaba como ningún otro maestro, que tenía dentro de sus discípulos, Jesús tenía a otro que había sido también eh, jefe o cobrador de impuestos, que era Mateo, ¿verdad? Quizá se conocían por ahí en las juntas de los jefes de los cobradores de impuestos, o en la escuela, o en las trampas, o yo qué sé, ¿verdad? Y que había dejado Mateo hasta su trabajo, un trabajo codiciado, porque pues ahí podías hacerte de dinero de una manera no lícita en algún aspecto, cobrando de más, pues, a la gente. Y este hombre, Mateo, había dejado su trabajo, había seguido a Jesús y pues había cambiado, y Zaqueo estaba sin duda por ahí expectante. Eh, y despreciado por sus compañeros, por sus vecinos, digámoslo así, sobre todo, buscaba sin duda a alguien que lo aceptara, alguien que le diera una razón de vivir, un sentido a su vida, y ese alguien, él decía, pues Jesús quizá me lo pueda dar, ¿verdad? Y estaba la ciudad alborotada por allí, venía Jesús entrando a la ciudad. eh, Iba, insisto, a Jerusalén, a 30 kilómetros de Jericó, y de su vida, ¿verdad? Y era ese camino. Había expectación, o sea, ¿qué iba a hacer, ¿verdad? La gente estaba curiosa, tensa, de algo que pues estaban esperando, algo que les importaba, y Zaqueo sabía dónde iba a pasar Jesús. Entonces es importante esto. eh, Quizás usted ha oído hablar de Jesús. Bueno, Dios, eh, Jesús es Dios y puede cambiar su vida, puede hacer, sin duda, darle un sentido diferente. Debemos estar expectantes siempre que oigamos de Jesús, porque Él puede cambiar nuestra vida si nosotros lo permitimos. Un encuentro con Jesús debe producir expectación, porque algo va a suceder cuando Jesús está cerca de nosotros. No lo dude, y si usted ya se acercó a Jesús, sabe que estoy diciendo la verdad, lo correcto. Dice el verso, la segunda parte del 3 hasta el 4, pero no lo conseguía. O sea, él quería ver a Jesús, dice el verso 3, quería ver cómo era Jesús, y luego la segunda parte del 3 dice, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura, era chaparrito, ¿verdad? Entonces dice, se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. O sea, no solamente un encuentro con Jesús debe producir expectación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay para mí en el sentido de beneficio, de cambio, de expectativa a ver cómo mi vida puede ser transformada, retada a cosas mejores? Una vida retada a ser distinta, a ser como Dios quería, y como Dios mandaba, y ahora Dios envía a su Hijo Jesucristo para mostrarnos cómo deberíamos ser, cómo debemos comportarnos. Y Saqueo estaba aún triste de ver a Jesús. Entonces accionó. O sea, un encuentro con Jesús produce acción, no solamente expectación, sino acción. Entonces estaba resuelto a verlo, nada le debe detener. Su baja estatura, al principio fue pues impedimento. eh, Quizás escuchaba a Jesús, no lo alcanzaba a ver, brincaba por ahí, no sé qué hacía, quizá le gritaba, quizá lo quería saludar, pero la gente, yo pienso que la gente vino, hazte para allá, o hágase para allá, o no lo dejaba pasar, le bloqueaba el camino, pero dijo, no, 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 yo voy, yo quiero estar ahí, yo vine aquí, no voy a perderme esa oportunidad. Y entonces, al lado del camino había árboles, pero él debía encontrar uno a su medida, y al encontrarlo, un sicómoro, un árbol eh,
bajito o alcanzable para él. Corre como un niño lleno de emoción, se sube a ese árbol de sombra, dice, muy agradable, con su tronco corto, sus ramas laterales amplias y en todas direcciones, porque el sol sin duda le daba por todos lados. Usted sabe que los árboles crecen muy rectos cuando el sol les da en la parte de arriba, buscan el sol, pero cuando el sol les da por todos lados, crecen sus ramas para todos lados. Bueno, este es algo que aprendí yo por ahí. Eh, Quizá no le fue fácil subirse a ese árbol, pero él quería ver a Jesús. Y es importante que se sube al árbol, a lo mejor había otra gente y se bajan para no estar con él, ¿verdad? Era gente que odiaban a Saqueo y se acomoda en la rama ahí, sabiendo que Jesús iba a pasar por ahí. En cuanto el camino permitiera a Jesús llegar hasta ahí, entonces algo va a suceder. Estaba expectante, accionó y dijo, bueno, lo veo, a lo mejor me saluda, a lo mejor no sé qué trae en la cabeza, pero tenía todo, pero algo le faltaba, todo humanamente, pero algo le faltaba acá, en su corazón, en su ser, sabía que solamente ese Jesús podía darle lo que le dio a Mateo, su compañero de trabajo, lo que le dio a lo mejor a otras personas que él conocía. Entonces, se puso en acción hasta que lo ve ahí en el árbol, está cerca y sin duda que esa necesidad espiritual era muy grande. Ahora, no solamente tenemos que tener expectación, sino en este caso accionar. Bueno, ok, sé de Jesús, mi vecino, tal persona, pues es distinta desde que conoce de Jesús, desde que lee la Biblia, desde que va aquí, va allá. Entonces, ¿qué acciones tendríamos que tomar nosotros si conocemos que Jesús puede cambiar nuestra vida? Jesús es Dios encarnado o hecho carne, nos ha dejado la forma de vivir, nos ha dejado la Biblia, su palabra para seguirla. Entonces, quizá tengas que accionar, pero ¿de qué manera? Pues tal vez levantarte más temprano para ir al lugar de reunión, al templo, a la casa tal, al salón tal. Ahora se reúnen las iglesias en muchos lados. De hecho, desde el Nuevo Testamento, pues se reunían abajo de un árbol en la orilla del río, aquí y allá. O sea, el lugar es lo de menos, porque Dios está en todo lugar, porque Dios está donde quiera. Entonces, si es un lugar, un edificio, que bueno, si no, pues él está ahí también. Quizá levantarte más temprano, quizá has hecho un esfuerzo o necesitas hacer un esfuerzo o estás haciendo un esfuerzo porque después de trabajar en el taller, en la oficina, en la maquila o en la casa, si eres ama de casa también y aparte de trabajar en la oficina, estás en la casa ahí haciendo el quehacer, dices, pues tengo que apurarme porque a tal hora es la reunión de mujeres o de varones o de jóvenes, tengo que ir, haces un esfuerzo para ir a la reunión algún día entre semana y aprender más. Tal vez te has decidido pues a seguirle de una vez por todas, no sé, pero un encuentro con Jesús produce acción o debe producir acción de nuestra parte cuando sabemos que alguien como Él puede ayudarnos y vamos corriendo hacia Él. Dos cosas platicamos hoy. Si sabes de Jesús, ve, encuéntrate con Él, eh, mantén una expectativa porque Él cambia tu vida y busca accionar. Y vamos a platicar qué más hizo Saqueo que puede ayudarnos a completar este cuadro. Bueno, nos vemos en la próxima, si así Dios lo permite. Hasta luego.